Bueno, y continuamos con nuestro programa y con los doctores Herrera y González. En estos momentos vamos a presentarles una pequeña encuesta con los ciudadanos respecto de su derecho de la pensión. No, por ahora no, a ninguno. No, porque soy libre e independiente. Yo vivo de la independencia, de mi trabajo mismo, de la libertad. Sí, yo aporto a ONP. Hace 40 años he aportado. No. Sí, AFP. Aporto a la ONP con 32 años y estoy recibiendo una mensualidad de 415 soles. Bueno, señorita, yo soy jubilado. Yo estoy en la AFP Horizonte. No, porque no decidí hasta ahorita. Sí, a la AFP Integra. Sí aporto. Al sistema de 19,990. 25 años más o menos. Sí, al sistema del seguro del público. 2 años y medio más o menos. Sí, al sistema privado de pensiones. 5 años de aportes tengo. Sí, a la ONP. Hace 22 años. Sí, un sistema privado de pensiones. No, señorita, ninguno. Porque yo nunca he trabajado en algún, ¿cómo le puedo decir?, en dependencia de gobierno. Sí, hemos aportado. Al 19,990, 15 años habremos aportado. Sí, a la ONP y también a vivienda por más de 24 años. No estoy aportando a ningún sistema de pensiones porque no estoy laborando. No, más antes sí aportaba, hace 20 años atrás más o menos. Sí, aporto a AFP. A la AFP, 15 años más o menos. Por el momento no aporto, porque soy independiente, trabajador independiente. Bueno, la encuesta no hace sino confirmar lo que conversábamos al principio del programa. Algunos se afilian, otros no se afilian. Entonces, esto pone en debate algo que también está en el candelero electoral, el pilar de pensiones no contributivas, es decir, no aportan. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Qué dice nuestro marco constitucional, legal, jurisprudencial? Doctor González. Sí, bueno, la pensión no contributiva, la pensión asistencialista, como se conoce en doctrina, es una pensión absolutamente viable y ciertamente constitucional, si es que la Constitución dice que todos tenemos derecho a la seguridad social por el hecho de residir en el país. No hay una condición de contribuyente para efectos de acceder a las prestaciones de salud y de pensiones en el Perú. Por tanto, es absolutamente constitucional. El tema es la viabilidad del otorgamiento de una prestación asistencial en un Estado que tiene muchas carencias y tiene que invertir sus dineros, ¿no es cierto?, de forma adecuada y responsable en favor de toda la población. Lo que ha ocurrido es que hay un plan piloto, ¿no es cierto?, desarrollado por el Estado Nacional, el actual Gobierno Nacional, que llamado Gratitud, que otorga una prestación a las masas más desfavorecidas de la población, que tienen 75 años o más y tiene una vocación, ¿no es cierto?, de extensión en el tiempo. Se quiere replicar un poco la experiencia del CIS en materia de salud con Gratitud en la materia de pensiones, ¿no? Pero esto es solo para las personas de avanzada edad, pero ¿qué pasa con estos trabajadores que solo por el hecho de creer que son independientes no están obligados de aportar ni a un sistema ni a otros? ¿Para ellos podría haber a lo mejor algún cierto tipo de incentivo para que se acojan? Bueno, definitivamente si es que la tasa de aporte es baja, ¿no? Hoy día tenemos una tasa de aporte del 10% del ingreso para el Fondo Público de Pensiones para el Fondo Privado de Pensiones y de 13% del ingreso para el Fondo Público de Pensiones. Yo creo que los trabajadores independientes podrían sí masivamente afiliarse a cambio de una pensión medianamente digna de cara a la tercera edad. Pero diría yo que más allá de eso, lo que debería hacer el gobierno es tratar de desarrollar políticas públicas mucho más eficaces de las que han habido hasta ahora, de cara a formalizar el mercado laboral, ¿no? 3/4 partes del mercado laboral, 3 de cada 4 trabajadores son informales, de una PEA de 14 millones, y evidentemente creo que lo que ocurre es, como decía, no hay masa crítica suficiente para que los aportantes a los fondos de pensiones sean un número suficiente de trabajadores que puedan consolidar un fondo cuyos recursos sean suficientes para poder financiar una pensión no contributiva. Me parece muy difícil de concretar hoy en día. Entonces, si tenemos una masa crítica mayor, es decir, invertimos la proporción, 3/4 partes de los trabajadores en planilla y solo 1/4 en economía informal, entonces creo que tendríamos sí el número suficiente de aportantes como para poder soportar tal vez una pensión no contributiva financiada con esos recursos de los aportantes en general en la lógica de un sistema de reparto obligatorio, ¿no?
pero creo que por ahora esa realidad no se da y por ende una propuesta de una pensión masiva para todos al alcanzar determinada edad cronológica es una propuesta por ahora, creo yo, difícil de concretar. Pero hay un aspecto que a mí me llama la atención. Cuando surge la gran reforma en la década de los 90 del sistema de pensiones y se crea el sistema privado, se generó mucha expectativa. La gente cree que podría tener pensiones bastante altas, pero estamos viendo una realidad concreta, los números nos los demuestran, que tanto el sistema nacional de pensiones, que es financiado gran parte por los impuestos, y el sistema privado al final tienen unas pensiones más o menos parecidas. O sea, no es tanto... es muy pequeña la masa de aportantes y tanto el sistema privado como el sistema nacional de pensiones tienen una pensión flat que básicamente está en ¿cuánto? 800, 900 soles, 1000 soles. Como mucho. 600 soles el promedio de la pensión del sistema público, 900 la del sistema privado, ¿no? O sea, no era tan alto como se pensó. Y además teniendo en cuenta que un empleado promedio en el Perú gana 1.490 soles y un obrero 1.060 soles, estamos todavía por debajo del ingreso. Es decir, un peruano que se jubila en promedio en el Perú, en un sistema o en otro, no tiene la posibilidad de continuar percibiendo el último ingreso con el cual abandonó su vida laboral. Sí. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer es ampliar la cantidad de aportantes. O sea, tenemos que hacer una campaña muy fuerte para que la gente se afilie. Sobre todo para mantener la pirámide perfecta, ¿no? Que es muchos aportantes en la base, como trabajadores activos y pocos afiliados arriba, ¿no? Hay 4.7 millones de aportantes en las AFPs, 50.000 pensionistas apenas. En cambio, en el sistema público tenemos más o menos 800.000 aportantes y 600.000 pensionistas. O sea, peligrosamente podemos llegar a punto de inviabilidad, como ya ha ocurrido, ¿no? Cerca de 4.500 millones de soles al año transfiere el Estado a la ONP para subsidiar las pensiones de la 2530 y la 19990. Y sobre todo si las proyecciones más o menos apuntan a que va a ser totalmente lo contrario, ¿no? La pirámide va a ser un poco inversa. Y esto un poco desde el deber de los jóvenes y la necesidad de los que ya son ancianos, se ha puesto sobre la mesa de la agenda electoral el tema de pensión 65, que es una propuesta que tiene el partido, la agrupación Gana Perú. ¿Es viable? Bueno, es una aspiración finalmente, ¿no? La viabilidad de cualquier sistema de pensiones que se pueda establecerse a este contributivo o asistencial pasa críticamente por la sostenibilidad financiera. Es un principio básico de la seguridad social, ¿no? Entonces, la pregunta a responder es, ¿existen fondos suficientes para atender una prestación pensionaria siquiera mínima en favor de aquellas personas que tienen 65 o más años de edad y que son parte de ese gran contingente de personas que nunca contribuyeron a un sistema o que habiendo contribuido no han generado una aportación suficiente para hacerse acreedores de una prestación pensionaria? Claro, la pregunta es, ¿se pueden tomar esos fondos que son intangibles? Bueno, si la propuesta fuere utilizar los fondos que actualmente existen en la seguridad social para destinar una porción determinada de ellos para hacer seguridad social con quienes no han aportado al fondo, debemos decir que existe una previsión a nivel constitucional que establece de forma clara y precisa la intangibilidad de esos fondos. Una interpretación que llevara a entender que como quiera que viene a ser lo mismo, es decir, de traer estos fondos para hacer también seguridad social y siendo los fondos intangibles, pasar dineros de esos fondos que se han generado en favor de determinadas personas que han contribuido al sistema para aquellos que no han contribuido, a mí me parece que eso sería de una muy cuestionable constitucionalidad. En tanto que en el sistema privado, por ejemplo, los fondos son de titularidad individual. Y por ello entiendo que el día de hoy se ha pasado un proyecto de ley al Congreso de la República a efectos de establecer ciertas previsiones para que ese tipo de actitudes no se cristalicen en un eventual gobierno nacional en ese signo determinado, ¿no? A futuro. Bueno, yo creo que finalmente lo interesante es que se ha puesto el tema pensionario como una política de Estado. Yo creo que la propuesta
de Pensión 65 ha puesto sobre el debate el tema pensionario y que nos haga tomar conciencia y ha puesto el tema también de las pensiones no contributivas, que también es una posibilidad, ¿no? El Banco Mundial y los organismos lo establecen así. Yo creo que eso es lo más importante, tomar conciencia de las pensiones, Rocío. Sí, más allá de la viabilidad o no, de eso ya se encargarán los expertos y los juristas sobre el tema, pero lo importante es que pone sobre la mesa el tema para el debate, porque si está previsto en la Constitución, si es justo, se tiene que hablar para caminar hacia ello. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperemos haber dado mayores luces respecto a este tema y nos vamos, Francisco. Gracias. En efecto, muchas gracias. Gracias por su presencia. Nos vamos, no sin antes recordarles, amigos, nuestro correo electrónico que ustedes tienen ya en pantalla, @tvperú.gov.pe, a ver si me lo acuerdo. Ya agradecemos a todos los que ya nos están comunicando sus sugerencias. Ali, nos reencontramos el sábado. Sí, Rocío, el próximo sábado vamos a tener un programa dedicado a la reforma constitucional. Aquí en TV Perú, mucho más que ver. Nos vemos. Chao.